Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró lo que consideró varios récords históricos, esto en materia económica, en lo que va de su gestión, entre ellos evitar la devaluación del peso, mantener la inflación estable, no adquirir deuda adicional, el incremento histórico en las reservas y remesas, y con ello pues mandó un mensaje a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan, es lo que dijo, tecnócratas. Y bueno, para hablar acerca de este tema, en los récords que dice el presidente se han tenido, se encuentra vía telefónica Sergio Negrete Cárdenas, economista, profesor de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Wendy. Gracias por estar contigo, con todo tu auditorio y por la mañana. Gracias, profesor. Pues ayer escuchábamos números, cifras. ¿Qué podríamos hablar de ello? Muchos de ellos señalados por el presidente como históricos. Sí, a ver, realmente el presidente, yo no sé si le informan mal en varios casos. No sé, realmente, o sea, genuinamente me sorprende. Es el presidente de la República, no debería hacer estas cosas, de dar cifras, unas falsas, otras selectivas, otras distorsionadas. Digo, te doy un ejemplo. El peso no se ha devaluado durante el gobierno. Bueno, creo que se le olvida el año 2020, en que llegó a 25 pesos con 13 centavos el interbancario. Podemos decir que fue por COVID, y claro que fue por COVID, pero lo que quiero decir con eso es que claro que se ha devaluado, luego se recuperó. Nunca el peso ha recuperado el el nivel previo a cuando el presidente ordenó, entonces presidente electo, la consulta del aeropuerto en octubre de 2018. El peso a partir de ahí se cayó, jamás ha vuelto a tener el nivel previo que tuvo entonces. O sea, hay varias distorsiones. Lo de la inversión extranjera directa usó una cifra de la Secretaría de Economía que se publicó hace 2, 3 semanas. Y bueno, pues actual, ¿no? Banco de México publicó una hace 6 días mucho menor, que es realmente la que hay que tomar. Entonces, y aparte de todo, en el año 2013, en el primer semestre de Peña Nieto, del primer año de Peña Nieto, tuvimos una inversión extranjera directa mucho mayor. Entonces, esto de que es histórico, es histórico. Las reservas internacionales llegaron a un nivel histórico, sí, gracias a la inyección del Fondo Monetario Internacional que hizo hace unos días de los derechos especiales de giro. Si no, el histórico está en 2015. O sea, a lo que voy con esto es un presumidero de cifras seleccionadas mañosamente, algunas falsas, y sobre todo sin decir las grandes cifras. La cifra más importante, el crecimiento económico y el empleo. Y el crecimiento económico ha sido el peor desde los años 30 del siglo pasado. Y el empleo sigue sin recuperarse de los niveles prepandemia. Entonces, la verdad, o sea, a lo que a la gente le importa, que es su bolsillo y es tener trabajo, eso es lo que hay que presumir y eso no lo puede presumir. Entonces, realmente creo que está muy mal hecho de parte del presidente de la República hacer unas cifras de esa manera tan distorsionadas que francamente no lo dejan a él bien parado y menos a su gobierno. Algo de lo cual, bueno, pues sin duda quizá no mintió, fue el incremento histórico en las reservas y remesas. Sin embargo, bueno, pues ahí hay un tema contraproducente, ¿no? Si están creciendo es porque cada vez son más los mexicanos que están dejando territorio nacional en busca de una mejor calidad de vida que no encuentran en su país. Sí, digo, hay que agradecerle al presidente las remesas, al presidente Biden, ciertamente. Entonces, sí, que presuma una y otra vez las remesas, que presuma a un señor que está trabajando en Chicago y que está mandando dinero a Michoacán porque lo expulsó México por la inseguridad, por la falta de empleo, por lo que sea. Digo, realmente sí es muy peculiar, por decirlo menos, ¿no? Lo de las lo de las remesas. Y lo de las reservas, pues como te comentaba, sí es correcto, es estrictamente con la entrada del dinero del Fondo Monetario. Si no, pues entonces ese máximo histórico que presume no es tal. Entonces sí, pero sí, ciertamente, Wendy tiene razón, lo de las remesas es extraordinariamente raro que un presidente esté presumiendo de facto en los hechos que está expulsando gente del país. Ahora, él enfatiza mucho en el tema de la no adquisición de deuda adicional. Usted como experto en ello, ¿hay razón en esto? Mira, deja de decirte, tienes razón, pero por desgracia te voy a dar un aspecto negativo de ello. Ciertamente, el aumento de la deuda interna en pesos y externa en dólares
durante los 2 años y medio que lleva López Obrador ha sido inusualmente bajo, pero muy, muy bajo, en términos reales, ya quitando la inflación, más o menos 4%. 4% en 2 años y medio no es nada. Estrictamente hablando, sí puede decir que prácticamente no ha habido aumento de la deuda. Pero ¿qué significa esto? Que no acumuló dinero extra, no pidió prestado para inyectar a la economía vía gasto público en la pandemia. Lo que hicieron muchísimos países, lo que se llama una política fiscal contracíclica, que va contra el ciclo, que trata de acolchonar, de compensar la contracción económica que experimentamos en 2020 y que trajo a 3.8 millones más de pobres. Entonces, por desgracia, es como si una familia pobre o que está empobreciéndose de manera increíble, el jefe de familia te presume, pero no nos vamos a endeudar. Es que era el momento de endeudarse, con tasas de interés muy bajas, como hicieron muchísimos países, y no se hizo. Entonces, deja de decirlo, sí puede presumir, vamos a decirlo así, esa cifra, el no endeudamiento, o más estrictamente hablando, un endeudamiento muy bajo en términos históricos, pero la consecuencia que trajo fue el empobrecimiento de la familia. Ahora, lo decía usted, profesor, bueno, no solamente en México, en el mundo entero se cruzó durante 2020 el tema de la pandemia y de acuerdo a lo que escuchamos ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues basa mucho estos logros que ayer decía, precisamente en lo que se vivió durante esta etapa inusual, ¿no? Que no se había vivido en sexenios anteriores. ¿Esto es positivo? ¿Es una manera engañosa o mañosa de utilizar este tipo de situaciones a su favor? No, mira, realmente todos los sexenios tienen golpes. Este ha sido muy fuerte. El golpe del COVID ha sido fuertísimo, pero Felipe Calderón tuvo una pandemia mucho menor, pues lo del H1N1, este problema también existió con Felipe Calderón, aparte de la crisis financiera global que golpeó a México durante el sexenio Calderón. Peña Nieto tuvo un colapso de los precios del petróleo bastante importante, Fox tuvo una recesión en los Estados Unidos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en cada sexenio tú tienes cosas negativas. Es inevitable que a lo largo de 6 años tú enfrentes algo. COVID ha sido de lo más grave, de lo más serio y ciertamente da cobijo, digamos, a que el presidente pueda argumentar nada de lo malo es culpa mía. Lo malo es que al mismo tiempo dice que todo lo, entre comillas, bueno es responsabilidad suya o se le debe de acreditar. No puedes hacer las dos cosas. Claro. Tú no puedes decir lo bueno es para mí y lo malo, ese fue el COVID. Entonces, aquí ese es el problema real. Si se pone a presumir unas cosas, no puede eximirse de responsabilidad por las otras. Destacadamente, no hizo una política económica contracíclica y entonces muchos de esos pobres deben ponerse en la cuenta presidencial. Perfecto. Pues, profesor, muchas gracias. Gracias por esta conversación. Pues a analizar este tercer informe, que es lo que nos queda a todos. Muchísimas gracias. A todos. Es lo que nos queda ver esos números. No, gracias a ti, Wendy. Un placer estar contigo. Muy buenos días. Sergio Negrete, economista, profesor de la Escuela de Negocios del ITES.